Con Liliana Viola, que supongo que la conocen, pero es editora y fundadora del suplemento Soy. Editó Soy durante 14 años, es periodista, escritora, escribió varios libros con material de archivo. Los últimos 2 libros que escribió fueron la biografía de Migré y la de Aurora Venturini. Me gustaría empezar leyendo la primera página de su libro para que nos cuente un poco cómo fue este encuentro. Excedra. Buenos Aires, esquina de Córdoba y Carlos Pellegrini, 28 de noviembre de 2007. Sin que ninguno de los presentes pueda sospecharlo, en esa confitería con nombre griego y fama de que al caer la noche se vuelve punto estratégico para el levante, la cita clandestina o la oferta sexual, se está jugando el destino de Aurora Venturini. 5 de los 7 integrantes del jurado del premio literario más esperado de ese año se dieron cita en Excedra. Último día para emitir un veredicto. Llegan puntuales, se saludan y dicen algo sobre el estado del tiempo. Un gesto de convivencia elemental para compensar la tensión que se va a respirar durante las 2 horas que dure el encuentro. Una pregunta ronda la mesa, aunque nadie la quiera pronunciar. ¿Gana las primas o queda descartada? Una mujer de 85 años, cuyo nombre desconocen, a 52 kilómetros de allí, los está obligando a discutir sobre literatura, a definir la diferencia entre el salvajismo y el candor, para qué sirve un premio, dónde reside lo correcto y a quién le importa. Pero además en esa mesa de caballeros se está decidiendo si esa mujer va a morirse sin que nadie la haya leído o si vivirá los 8 años que le quedan, reconocida como el gran hallazgo de la literatura argentina del siglo que empieza. Bueno. ¿Querés contarnos cómo fue esa... Bueno, decidí empezar la biografía de Aurora Venturini con esa escena en lugar de empezar con su nacimiento, porque considero que fue el segundo nacimiento de Aurora Venturini, así que en capítulos más adelante aparece efectivamente su infancia. Pero ahí, lo que estoy contando ahí es eso, hay una reunión en Excedra, luego de que ha ocurrido, ¿vos querés que cuente lo que pasó antes? Salvo que todo el mundo lo sepa, me dicen y pasamos a otra situación. Me levantan la mano y dicen, basta de contar esta historia. Pero bueno, en el año 2007, Página 12 decide hacer un concurso literario porque cumplía años, ya no me acuerdo si eran 25 o 30, y ese era el modo de celebrarlo. A alguien se le ocurre poner el ridículo nombre de Premio Nueva Novela. Eso tuvo luego más impacto porque la que ganó un premio Nueva Novela tenía 85 años y de última vino, fue un horror, pero un horror por el tema de qué significa Nueva Novela, pero se juntaron las dos cosas y obviamente eso ayudó mucho para la publicidad justamente de Aurora Venturini. Yo formaba parte del jurado de preselección, que en general es anónimo, pero es el que más trabaja porque somos los que recibimos, en este caso casi 1000, eran 700 y pico, 1000 novelas, 1000 manuscritos, y con la presión de encontrar algo que pudiera ser realmente premiable. Esto es, y encontrábamos muchas cosas muy feas, digamos. Ser jurado de preselección en un premio es algo realmente enloquecedor. Se presenta a todo el mundo, por ahí escribe bárbaro hasta la página 100, y estamos leyendo 100 páginas, y en la 120, la historia de amor, de pronto aparece un marciano que se los lleva a todos a Australia y se los come crudos, y decís, bueno, esta novela no puede ganar, y te perdiste 100 páginas. Bueno, ese es el contexto en el que aparece, justo recibo yo, porque era como la jefa y la que más desconfiaba de mis compañeros. Entonces, como llegaban primero a mis manos, yo leía por lo menos las 10 páginas de todo. Entonces eso hizo que fuera yo la que leyó Aurora Venturini, o por lo menos ese manuscrito que no tenía título, ¿no? Se presentó con un seudónimo. Y se salvó por haber llegado a mí, no por mi genialidad para leer, sino porque podíamos haberlo tirado, dado que no cumplía con las bases. ¿Por qué? Porque estaba escrito en un momento, en una época de computadora, estaba escrito a máquina. Tenía que venir con, en aquel momento, un CD, mira cómo rápido los tiempos cambian, tenía que venir con un CD porque si ganaba pudiéramos justamente imprimir rápido, como lo escribió a máquina eléctrica, CD no había. Tenía que tener mínimo 100 páginas, y efectivamente tenía mínimo 100 páginas, pero para eso había hecho
locuras tales como dejar espacios entre un párrafo y otro muy grandes. Bueno, después como obviamente estaba escrito a máquina y tenía que cumplir con los plazos, me había metido liquid paper y corregido encima, digamos, no cumplía con la legibilidad que se pedía en las bases, pero bueno, lo abrí igual porque estábamos buscando a Cenicienta y la primera página me pareció que la había encontrado. Después estuve dudando cada página pensando que justamente iba a aparecer el marciano y siempre, no sé si han leído las primas, pensarán que realmente el marciano y la locura en cada página está a punto de aparecer y ella pega el volantazo, por suerte, y bueno, eso es lo que pasó. Después eso, cuento eso porque la discusión fue fuerte, no es que todo el mundo dijo que bien que gane Aurora Venturini, y también diría, una vez que gana, aplauso, tampoco la literatura argentina la aplaudió realmente y la abrazó como lo que dice ahí el gran hallazgo, ¿no? Hubo muchas personas que estuvieron un poquito en desacuerdo, y yo creo que más, digamos, hay mucha gente que se enojó mucho con ese premio, gente del campo literario, digo, pero antes de haberla leído. Eso es lo interesante para pensar en el tema de la vejez, ¿no? Y del aspecto, y de cómo debe parecer, mostrarse un escritor o una escritora. Habíamos premiado a una vieja loca de La Plata y eso parecía un horror. Después la crítica, las lectoras, los lectores dieron vuelta a la tortilla, diría ella. Como había anticipado Juan Forn en esa mesa, ¿no? Sí, ahí cuento, pobre Juan Forn lo hago quedar un poco mal, pero después muy bien, porque realmente, digamos, había como dos bandos. Uno de los bandos era el de Alan Pauls, eso que las primas no tienen nada que ver con la literatura de Alan Pauls, sin embargo era el que más defendía la novela. A veces también en los concursos las pujas, por ahí no es tanto por la novela, sino por los egos de quienes están decidiendo. Bueno, Aurora Venturini se enojó por algo y suele hacer estas cosas. Y Juan Forn es el que decía que no tenía que ganar, y dijo algo muy simpático que habla justamente, o muy gracioso, que habla justamente del gran lector que era Juan Forn, mientras los demás defendían diciendo, bueno, es una obra seguramente de un estudiante de Juan, alguna vanguardista o alguien que nos está haciendo este juego literario realmente, incluso con esto de presentarlo con liquid paper, esto es una obra de arte. Él dijo, chicos, es una vieja loca de La Plata que va a venir, va a hacer un discurso, un papelonazo, después no digan nueva novela que yo no les avisé. Así que cuando la llamé por teléfono, bueno, cuando abrimos el sobre, luego de que finalmente en Excedra ganaron los buenos, la llamo por teléfono, abrimos el sobre, veo que tenía 85 años, además había puesto 1922 guión, como diciendo, me muero pronto, ¿no? Y bueno, la conversación por teléfono también fue desopilante y cada vez sentía más a Juan Forn atrás diciendo, mirá lo que votaste. Y cómo, bueno, porque Liliana Viola es, además de ahora escritora de biografía, es albacea y heredera. Entonces, me gustaría que cuentes cómo fue esa designación. Muy bien, pediste que traiga el testamento, también lo traje, sí. Lo pueden ver, se los voy a pasar para que lo puedan tocar. ¿Cómo fue eso? Bueno, apenas recibe bueno, obviamente podemos pensar que una falta decir que Aurora Venturini escribía poemas, cuentos, novelas desde sus 10 años o 6 aproximadamente, y publicaba como muchos platenses, como por ejemplo María Elena Walsh, que era de ese mismo grupo, ¿no? En Ramos Mejía, pero en el grupo platense, poetas de la década del 40, publicaban todas estas chicas desde los 14, 15 años. Estaba publicando todos los años novelas o cuentos o poesías sin el menor éxito. Por lo tanto, a los 85 se presenta un premio donde ni ella no conocía quiénes eran los jurados, no era una lectora de Página 12, le llegó de casualidad el aviso. Entonces, el ganar ese premio es la alegría, la mayor alegría que uno se puede imaginar en toda una vida de frustración, ¿no? Y ella sintió, como esta historia que estoy contando, la conoce y se dio cuenta, y soy yo la que la llama por teléfono, y soy yo la que la tapa frente a una posible ataque, y ataque que yo sentía como propio, porque como yo la había elegido, trataba de que el papelón no nos arrasara. Ella sintió que esa alegría de su vida se la había dado yo. Entonces,
lo primero que hizo fue querer regalarme el dinero del premio. Bueno, eso ya empezamos con el no entender nada de los mecanismos. Me dice, vamos a buscar el cheque a viva voz, aparte, caminando por el diario, y yo te doy el dinero del premio. Le digo, no, porque todos los premios literarios están sospechados de trampa. Vos me das la plata y queda clarísimo que peleé tanto para agarrarme tu dinero. Aparte no corresponde. Bueno, ok, la convencí. Me dijo que quería que fuera su agente literaria, le expliqué que no, que soy fóbica, que no sé vender, que no me dedico a eso, no, pero vos me tenés... Ella quería que esta alegría que había ocurrido se multiplicara por todos los libros que tenía en su casa, que necesitaba que fueran publicados. Bueno, le dije que no, también le conseguí un agente, no me fue difícil porque llamaban por teléfono, querían ver qué pasaba y de hecho publicó primero en España, pero se publicó Las Primas en página, pero enseguida publicó Las Primas en España. Insistió por tercera vez y reconozco que ahí lo agarré, que es cuando salió en España y me dice, bueno, tenés que ir a presentar mi libro a Madrid, porque a mí, bueno, con los problemas de huesos de papá, me dice, no me dejan viajar y no voy a poder ir. Le digo, no, Aurora, tampoco, a nadie le interesa en un país extranjero que venga ni acá, salvo ahora, que ha muerto, que venga alguien a presentar un libro que no es de ella. ¿Qué hago yo? Hola, ¿qué tal? La conozco. Bueno, entonces te doy la plata, te pago el pasaje y vas a verlo y me lo contás. Bueno, le dije que sí, fui. No contenta con eso, 2 años después me dijo que quería venir a visitarme a mi casa. Raro, porque ella realmente odiaba a la ciudad de Buenos Aires y a todos sus habitantes y a todas nuestras costumbres, así que ya era un hecho muy extraño que viniera hasta mi casa. Y bueno, llegó a casa, abrió la cartera, ni buenas tardes me dijo, abrió la cartera y me dijo, tomá, y me dio el testamento. Me dijo, fui a una escribana y quiero, mucho antes de morir, esto debe haber sido en el 2000, ahora cuando lo vemos pues me olvido, debe haber sido en el 2010, bueno, no sabía qué decirle, qué voy a decir, no. Bueno, dije, lo guardé y lo olvidé. De hecho, ella murió y tardé 5 años en hacer valer el testamento. La gente literaria me decía, vamos, hace algo porque no podemos seguir publicando. Pero nunca pensé que ella no se hubiera arrepentido. Luego del 2010 hasta su muerte, 2015, tenía unos sobrinos, ella después se enfermó, los sobrinos la cuidaron mucho, yo no tuve gran relación con ella y no la cuidé en su enfermedad, entonces dije, bueno, me imagino que le habrá dado a los sobrinos, y la gente me dijo, no, los sobrinos lo tienen bien enmarcado en la pared, te quieren asesinar, pero la heredera sos vos. ¿Lo vemos? Lo vemos. Bueno, lo que puedo decir también es que los va a defraudar el testamento, porque no es un testamento... Bueno, voy sacando cosas mientras que como ven, no soy muy cuidadosa, vamos a hablar de eso, de cuidado de los archivos. Esto que tengo acá es un manuscrito de nosotros los Caserta, después hablo de eso porque usted me pidió el testamento. Este es el sobre con el que vino ella. Y el testamento es el original, donde se advierte que realmente lo tomó como un trámite. Es decir, fue a una escribanía de La Plata, se llevó a 4 amigos para que dieran fe de que estaba en su sano juicio, cosa que hicieron, y después no hay más que, digamos, es un testamento aburrido, no es un testamento donde ella ponga mucha pluma, simplemente dice que me pone como heredera única, que no tiene ascendentes ni descendientes, y lo único gracioso que puedo ver, no sé si es porque legalmente hay que poner primeras nupcias, segundas nupcias, ella pone que es viuda en segundas nupcias de Fermín Chávez, y a pesar de que yo 1000 veces le dije que mi marido, del cual ya estaba separada también, era mi segundo marido, no podía ella tolerar una cosa así que puso primeras nupcias, porque ella quiso poner primeras nupcias. Bueno, pueden pasárselo, obviamente, y luego devolvérmelo, pero... Hola. Bueno, un poco contaste del manuscrito de Las Primas, pero quería saber en qué estado encontraste el archivo. ¿Había tal archivo como cuando te encontraste con esos papeles, con sus documentos? Bueno, para responder esa pregunta, primero habría que decir qué es un archivo y en qué sentido algo se convierte en un archivo.
porque para mí no era un archivo Aurora Venturini. Aurora Venturini es esa persona que a mí me da la gran alegría de que no he fallado en mi tarea de hacer bien un concurso. Luego, por supuesto, una gran novela, y lo segundo que me ocurre es que tengo que hacerle, como soy periodista del diario Página 12 y me encargué de todo, me mandan a hacerle la entrevista, la primera entrevista a su casa, ¿no? Entonces mi primer contacto con el archivo, que no pienso que es archivo, es esa casa, que ella describe como un palacio, y es un departamento muy modesto, de 2 ambientes, muy modesto, de 2 ambientes, con muebles enormes, heredados seguramente de sus padres, una biblioteca gigantesca y muchas diplomas, premios recibidos, obviamente premios recibidos en pequeños concursos platenses, o uno que recibió por su libro El Solitario, que lo ha dicho en todas las entrevistas, de mano de Jorge Luis Borges. Entonces tiene ese diploma ahí. Su diploma de recibida en la Facultad de La Plata, ella se recibe de licenciada en Ciencias de la Comunicación. Es decir, Aurora Venturini es una académica, una persona que se forma no en letras. Yo le pregunté, ¿por qué no estudiaste letras si te consideraste escritora toda tu vida? Ay, me dice, porque escribir ya sé, me puse a estudiar algo que no supiera, por favor. A su vez es una época, ¿no? Esa época de la psicología en la Argentina y sobre todo en La Plata, muy influida por el positivismo, más cercana a las ciencias ocultas que al psicoanálisis en ese momento. De hecho, me estoy adelantando o estoy metiendo temas por la ventana, pero Aurora era especialista en test de inteligencia, tratando justamente, por eso trabaja luego con Eva Perón, ¿no? Porque el peronismo en ese momento aplicaba los test, sobre todo en el campo infantil y adolescente, para detectar niños que pudieran sacar de los hogares, rescatarlos y llevarlos a un lugar mejor. Así que bueno, eso fue el trabajo de Aurora Venturini. El archivo, entonces, para mí fue, en principio ella era un archivo. Miré lo que tenía en la biblioteca, le sacamos fotos como para ver el perfil de quién era ella, y luego te diría, eso sería lo primero, pero que lo miré no pensando, es decir, no pensando que fuera un archivo que yo tenía que guardar, y jamás pensé que yo fuera a ser su biógrafa, por ahora, y menos su heredera. Luego el archivo ese mismo día que fui, lo primero que hizo, en esas bibliotecas que estaban llenas de libros en general, muchos escritos en francés, ella leía en francés, había muchos libros de ella, que eran todos los que había publicado y que no se habían distribuido. Por ejemplo, Cantos de Maldoror, es una suerte de biografía de Isadore Ducasse, el conde de Lautréamont. Es el que, cuando yo llego a hacerle esa entrevista, este es un libro muy importante porque me lo agarra una caja y veo que tiene infinitos de estos libros, que los había publicado hace 4 meses, y claro, la imprenta se lo había dado y ella tenía todos los libros en la casa, nadie había visto este libro. Le importaba, por ejemplo, yo voy a hacer la entrevista por Las Primas y ella me hablaba solamente de este libro, que era muy importante porque había trabajado un montón. Espero que lo podamos publicar, es un libro muy delirante, también lo circulo, ya que estamos. Es un libro muy delirante porque se supone que es una biografía del conde de una traducción de los Cantos de Maldoror, pero él tiene un modo de traducir muy particular. Creo que ese es el que está dedicado a Sasturain encima, ¿no? Porque me dio como 10, que después no se los di a nadie, a algunos sí, a otros no, porque me llenó de libros para todos, para repartir al mundo. El modo de traducir es muy particular. No voy a decir todo, pero por lo menos voy a decir que si en los Cantos de Maldoror el canto 1 dura 20 páginas, en Aurora puede durar 1. Y viceversa. Puede ser que hay partes, por ejemplo, que están en francés, van a encontrar partes en francés. Ella traduce del francés al castellano, pero hay un momento que considera que no se puede traducir eso y lo manda en francés sin ninguna explicación. La bibliografía está en francés, pone bibliografía. Bibliografía, bueno, punto. Y también pone cosas como por momentos
Bueno, y acá entonces Ducas cuando escribe se siente en el medio, no es una nota del editor o nota del traductor, sino que interviene y por ahí en lugar de hacer una, bueno, nunca hay una cita textual, cuenta el cuento, pero lo mezcla con lo que está sintiendo el autor mientras escribe. Parece una locura, pero las nuevas técnicas de traducción o nuevas teorías de traducción, esta intervención del traductor, que no ponga notas al pie, está contemplada. Así que, bueno, me gustaría mucho poder imprimir, sí, que se edite ese libro, que será leído por fanáticos de Aurora Venturini. Y sus manuscritos, sus borradores, las versiones de sus propios libros, también, digamos, estaban como intervenidas, tachadas, con anotaciones. Vos contás que había como bromas al margen. Y además había toda como una relación que tenía con las secretarias, ¿o no? Sí. Que las hacía escribir. Sí. Bueno, ahí todo lo que contaste son diferentes etapas. Lo de las bromas es lo siguiente. Yo lo he encontrado en libros de poesía, es decir, de la década del... Ella deja de escribir poesía en la década del 60. Escribe solo poesía de entre el 40 y el 60, publica 10 libros y tiene en el ámbito de la poesía una gran rival que se llama Ana Emilia Laíte, una escritora muy famosa, mucho más famosa que ella y con mucho más prestigio en su momento, pero que eran como las grandes rivales. Lo que yo me he encontrado en antologías, por ahí, antologías poéticas donde están las dos, los poemas de Ana Emilia Laíte dicen perra, basura, lesbiana asquerosa, todas cosas de tacha, ja, 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 pone una frase y ella riéndose, ja, 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 ja. Sí, habla como cuando uno hacía bigotes en los diarios. Y los de ella, sí, tachados, pero con el sentido de la corrección, porque ella hizo 2 antologías de poesía, ya habiendo en los 70 y en el 2005, una se llama Antología Personal y la otra se llama Raconto. Ella vuelve a editar sus poemas, los que le parecen mejores, y entonces ahí vemos en los libros ya editados, no en los manuscritos, sino en el libro ya editado, tachado, vuelto a poner, o tachado así, como que se no va de ninguna manera, etc. Eso sí. Ahora, eso es en los libros publicados, que no me acuerdo si he traído otro más. Sí, estoy mostrando los que me dio en esa primera reunión. Esto se parece mucho en el tamaño. Se parece mucho a lo que hizo con Lautréamont, solo que estos son poemas. Venida, amada mía, traduce poemas de Rimbaud y en este caso creo que los pone, no estoy viendo nada, no me acuerdo si los ponen, no veo lo que estoy viendo acá, si los pone en francés y no, fíjese usted, bueno, les pone esa estética también de poemario más antiguo, ¿no? De ponerle grabados. En español, por ahora. Es decir, bueno, esas son traducciones libres también, claro, de los poemas de Rimbaud. Todas cosas distribuidas por ella misma. Y también esto, que también es muy típico de los poetas, hacer este tipo de ¿cómo se llaman? Exacto, de plaqueta. De estos me dio 3, los Lieder. Contrataba artistas para poner láminas en el medio con obras de arte que pagaba ella, por supuesto. Hay muchos intercalados y son todos poemas. Esta parte, esto pertenece a una época muy fructífera de ella, que es cuando se casa con Fermín Chávez. Ella se casa con Fermín Chávez luego de, no sé, ella tendría 76 o 78 y él 76, una cosa así. Y tienen una época realmente de mucho trabajo. Ella se instala, aunque sufre porque se instala en San Telmo, sufre por vivir en San Telmo y tiene una novela no publicada donde habla pésimo de ese barrio asqueroso, de gente mal hablada, de que se escucha todo, bueno, una cosa tremenda. Pero los primeros años con Fermín Chávez fueron de cada uno, como estamos acá, con
su computadora no, sus libros, peronismo, Eva Perón, poemas a Eva Perón, estudios del peronismo, estudios feministas de parte de ella sobre todo, y publicar. Él, como también él tenía su propia editorial, le publicaba en su propia editorial. Así que fueron unos años de renacer y felicidad hasta que no aguanta más a Fermín Chávez. Y Fermín Chávez es el hombre más sucio, borracho, hijo de puta, maldito del mundo, que le ha destruido su vida y su amor y se vuelve a La Plata. De hecho, se entera de la muerte de Fermín Chávez, su marido, en segundas nupcias, pero su marido, por televisión, ¿no? Bueno, y este entonces también puede circular si quieren, lo que voy a mirar usted primero. Bueno, y la relación con las secretarias, que las hacía, por esto de la computadora, que no escribía en computadora, odiaba las computadoras, ¿no? Sí, digamos que hasta al principio, es decir, Las Primas fue escrita a máquina por ella, máquina eléctrica. Ella escribía en máquina eléctrica, la tenía ahí en su escritorio, y la función de su secretaria, que las volvió locas a las tres secretarias, yo creo que están realmente bastante locas las tres por culpa de ella, algunas se han podido recuperar, otras no tanto, pero la función de esta primera secretaria, según ella, yo era la ayudante terapéutica de Aurora Venturini, no ponga secretaria. Bueno, la secretaria de Aurora Venturini era escritora también, una escritora platense con nada publicado, pero con muchas buenas intenciones. No pude llegar a ver nada de lo escrito porque Aurora no permitía que yo tuviera un diálogo con esa secretaria, porque decía que esa secretaria seguramente iba a querer publicar algo y que por favor no le publicara nada, digo, como para que vean cómo era la relación con la secretaria, que había adoración, yo veía adoración, sumisión, y parecía que se complementaban de hecho una con la otra. En este caso, la primera secretaria, Aurora escribía en la máquina y luego le pedía a la secretaria que se lo leyera para escuchar y ahí hacer las correcciones en relación a cómo ella escuchaba que sonaba en la boca de otro. Y luego, como vimos después en ese manuscrito de Las Primas, podemos deducir que después volvía a leerlo y liquid paper, virome y corregía. Ahora, cuando ya pasan unos años, le empiezan a doler las manos, entonces deja de escribir en la computadora y lo que hace es escribir a mano en sus cuadernos durante toda la semana, y tiene una segunda secretaria. Esto es después de un accidente hay un accidente muy importante en el año 2012, creo que es, un accidente doméstico. Se cae mientras estaba cambiando los pantalones y se rompe todos los huesos, la cadera incluida. Por lo tanto, y se salva y tiene que tener una rehabilitación, y ahí es donde deja de escribir a máquina. Entonces escribe a mano, hay unos manuscritos de ella en cuadernos, pero ¿qué pasa? Se lo llevaba, ¿no? El archivo Venturini no lo tengo todo yo, tengo que hacer un juicio si quiero tenerlo todo yo, no sé si es algo que quiero hacer, pero sé dónde está, digamos. Hay unas secretarias que se llevaban los cuadernos y luego lo que hacían era pasar a computadora, porque obviamente el objetivo de esa escritura era la publicación inmediata. Entonces escribía, los sábados le daba esto o le dictaba directamente. Hacía algo muy perverso con la secretaria número 2, que era que como tenía computadora, porque se la había comprado y por ejemplo conmigo se comunicaba por mail, ella, entraba a la computadora para el mail, pero no quería prenderla porque decía que la computadora, si podía comunicarnos de acá hasta donde fuera y poder tener información de lo que fuera, es decir, una especie de definición de internet, obviamente había algo diabólico adentro, entonces no quería nada con la computadora, salvo en el momento de mandar el mail, que bueno, era vida o muerte. Entonces, lo que hacía con la número 2 era, que sí que es una escritora, una biógrafa que ha publicado cosas interesantes en La Plata, la obligaba o ella accedía a que le dictaba y tenía que estar a mano, cosa que la secretaria número 3, mucho más joven, una académica, le dijo, no, hasta acá llegamos, dictame y yo. Pero entonces hay muchos problemas con la número 2, porque el dictado ese, con alguien que te dicta rápido,
muchas veces puede contener algunos errores. Entonces tenemos esos manuscritos, después estos dictados, y después lo otro que está en el aire, la secretaria 3, porque eso, dictaba en el aire y la secretaria lo pasaba. Todo lo que estamos hablando me llegaba primero a mí, porque a pesar de que yo no era su agente, ella seguía con esta idea de que yo era su heredera y de que, bueno, nada, que tenía que verlo, leerlo, y yo la he ayudado mucho en el sentido de no de publicar, sino de no publicar. Es decir, yo trataba de que ella no mostrara algunos textos que me parecían que estaban muy mal, porque obviamente hay textos muy mal cuando vos escribís las 24 horas del día durante 8 años, no sé, 12 novelas aproximadamente. Pero bueno, de todos modos seguía mandándomelas, así que considero que manuscritos en parte y también son esos mensajes de mail, es decir, lo que me mandaba la secretaria con el aval de ella. Sí. Es decir, que el archivo está, una parte lo tenés vos y otra parte la tienen las 3 secretarias. Sí, y los sobrinos, por ejemplo, no. Sí, los sobrinos También. ¿Por qué? Porque yo tengo, por ejemplo, todos los originales, estoy mostrando algunos, pero ella tenía unos 30, 40 libros publicados, que eso los tengo todos, los originales de todos esos libros que ella ya publicó. Luego tengo los anillados de algunas de las novelas que hizo después, que ya era tanta la insistencia que te mandé el mail, pero te mando por correo el anillado también. Bueno, venía el anillado, que creo que he traído uno como para que vean cómo es que ella mandaba, no es ninguna improvisada. Van a ver que esta novela, que pienso publicar a la brevedad, por ejemplo, la hacía no solo tipear, no solo imprimir, sino la mandaba a una imprenta platense para que más o menos se la presentaran. Es decir, no tenía tampoco mucha idea de cómo es el circuito editorial, ¿no? Que no es necesario llevarle ya diagramado el libro a una editorial, te diría todo lo contrario, pero ella se tomaba el trabajo y la inversión económica de... veo que van yendo y va volviendo. Va volviendo, el testamento volvió. ¿Cuántos libros tenía ella más o menos cuando la conoces? ¿Cuántos libros inéditos, manuscritos, así ya? No, cuando yo la conozco, manuscrito inédito, nada. Todo ¿Por publicado. qué? Porque tenía una compulsión. Ella terminaba de escribir y lo imprimía. Lo imprimía más que lo editaba. Tenía en Duncan. ¿Todo estaba publicado? Lo que ella había escrito hasta las primas estaba todo publicado. ¿Y esto qué decís de lo de... Posterior a las primas. ¿Lo de San Telmo es posterior? Lo de San Telmo es anterior. ¿Está publicado entonces? Sí. Ah, Sí. Bueno, todo esto que te estoy mostrando, esos poemas, lo de Rimbaud, los libros con Fermín Chávez. Con Fermín Chávez firmaron aproximadamente 4 o 5 libros publicados. Sí. Ella, cuando yo la conocí, todo lo tenía publicado. Lo que pasa es que escribe las primas, se publica. Y apenas ganó las primas, empezó a escribir otra novela. Así que sí, tengo en este momento aproximadamente 12 inéditos. ¿12 o 2? 12. 12. Sí. El bloqueo creativo no tuvo después del premio. No, nunca en su vida tuvo... Sí, perdón, hay una época funesta donde hubo un bloqueo que fue la dictadura. A pesar de que no fue perseguida en la dictadura, ella fue muy perseguida y destruida su vida en la década del 50, es decir, la anterior dictadura, la del 55. Claro. En esa sí, porque nosotros tenemos que pensar que ella es una súper académica en un momento en que no había tantas mujeres académicas, ¿no? Ella nace en el 21, pensemos vive la década infame como niña. En la década del 40 se recibe con su diploma, está súper orgullosa. Justo acaba de estudiar algo que de pronto aparece el peronismo, su familia era radical. Aparece el peronismo y ella se hace peronista y se da cuenta de que tiene en ese estudio una gran puerta para entrar a trabajar como una de las profesionales al lado de Eva Perón, ¿no? Entonces pide que a unas conocidas de La Plata justamente que le hagan
que se la presentan, ella se presenta justamente como una especialista en infancia, trabaja mucho con todo lo que aparece en las primas de las minusvalías, es todo su trabajo, no es la familia, es su trabajo en todos los cárceles, ha trabajado en cárceles, en institutos de menores, etcétera, etcétera. Y ahora me perdí con lo que quiero decir, no me acuerdo cuál. Había De lo una... inédito estaba hablando. No, del bloqueo creativo. Gracias, el bloqueo creativo pudo haber venido en el 55, es decir, después de ese esplendor y de trabajar al lado de Eva Perón, cuando cae el peronismo, a ella no solamente se queda sin trabajo, sino que al haber estado tan cerca de Eva Perón, la cesantean en la universidad, le hacen el vacío. Esto es en La Plata, perdón. Siempre todo es en La Plata. Hay un pequeño momento en que vive con Fermín Chávez acá, pero si no es todo en La Plata. La torturan, está 4 días presa, la golpean, es decir, siente una violencia muy grande que hace que luego, cuando viene la dictadura del 76, ella vuelva a vivir ese miedo, por un lado, pero a su vez está trabajando nada menos como profesora de secundaria, estoy diciendo ahora en el 76, está trabajando como profesora de secundaria nada menos que en el ENAM de Banfield. El ENAM de Banfield es famoso porque es famoso con una triste leyenda, que es la escuela en la que se desapareció ¿cómo se dice? Un aula entera. No es que desapareció cuarto año B, sino que desaparecieron aproximadamente 32 jóvenes. Entonces, pensemos que ella estaba dando clase en la escuela donde veía cómo desaparecían sus alumnos. Entonces, esa época yo doy fe de que hubo un bloqueo creativo. ¿Por qué? Porque no hubo nada publicado. Y es imposible que Aurora escribiera sin publicar. Entonces, si bien ella lo dice, y hay todo lo que dice hay que tomarlo con pinzas, sin dudas el bloqueo vino ante esta tremenda situación. Quería preguntarte sobre, primero, ¿cómo fue, digamos, tu decisión de escribir la biografía? ¿Fue cuando ella estaba viva? ¿Cómo fue? ¿Ella nunca supo que vos ibas a escribir? Más o menos. ¿Esperaba que lo hicieras? Yo tenía mucho rechazo de todo lo relacionado con Aurora Venturini al principio, después del premio, porque yo quería tener mi propio nombre, mi propia vida, ser yo una escritora. Y me parecía que si me pegaba mucho a Aurora Venturini, iba a quedar como la María Kodama de Aurora Venturini. Entonces, y aparte, y mucha gente, una vez descubierta, hicieron un documental, muchas entrevistas, y no es algo que yo lo pensé. En algún momento, tal vez un poco lo pensé, porque le mandé una serie de preguntas, a ver cómo me respondía, ¿no? A ver, contame cómo era la casa de tu infancia, contame no sé qué, bueno, 2 o 3 preguntas que me las respondió manuscrito, y algunas, y que lo tengo por supuesto, y otras por mail. Ahora, el modo en que me respondí esas preguntas me hizo que yo desistiera. Si había tenido alguna pequeña idea de hacer una biografía mientras ella estaba viva, se me fue enseguida, porque me contestó muy largo, pero lo contestó como si le hablara, no como si le hablara a una persona, como si ella estuviera escribiendo la biografía. Entonces ponía cosas como: de pronto Liliana Viola me pregunta sobre mi infancia. Yo le respondo, digo, bueno, si me contesta todo florido, todo bueno, y camino por unos pasadores y qué sé yo, digo, no puedo hacer una biografía con alguien que me habla en ficción de algún modo. Entonces lo deseché completamente. A veces ¿cómo llego a hacerla finalmente? A veces las decisiones no, y sobre todo en literatura o en los premios, no son muy puras. La decisión está más asociada al mercado editorial, te diría. Cuando yo decido ser la heredera, hacer los trámites, sacar el fondo editorial, todo lo que ella había publicado en vida, que son 7 libros que publica en Sudamericana, sacárselos a Sudamericana y llevarlos a Tusquets, como una movida por varias razones,
económicas y sobre todo éticas, que después podemos entrar o no, pero decido hacer una gran maldad, que es sacarle a Sudamericana y llevarlo a Planeta, a Tusquets. En Tusquets se vuelven locos, porque de pronto ven que van a tener una escritora súper prestigiosa, que se la sacan a la editorial rival, no saben cómo halagarme, y me dicen, ¿y qué te parece si termina la serie con una biografía? Y ahí mi ego no pudo decir no, y entonces dije sí, porque era justamente, mira esa etapa, de pronto una oportunidad de publicar un libro en Tusquets, y lo hice por mí, no tanto por ella. Bien. ¿Y cómo fue lidiar como con las fuentes, con la verdad y falsedad, digamos, tratando de ser una persona tan fabuladora, loca? Fue muy difícil, fue realmente muy difícil porque, sobre todo no por ella, sino por el libro. Mi intención era cómo hacer, obviamente encontré muchísimas distancias, diferencias entre lo que ella decía y lo que las pruebas me mostraban. Encontré muchas. Muchas eran, no porque yo fuera una gran investigadora, sino muchas se veían, es decir, en las mismas entrevistas. Decía que el padre era una cosa, después decía que el padre estaba al lado de ella, después el padre se había ido, el padre estaba preso, no los había abandonado. Lo primero que me dijo a mí, son mis hermanas, son todas anormales, son todas deficientes, y es más, no viven, ya están muertas. Las hermanas estaban como locas, vivían a pocas cuadras de la casa en La Plata, ¿no? Pueblo chico, imagínense. Eran las mentiras o fabulaciones o las locuras estaban muy a flor de piel, entonces, y eran muchas. Entonces para mí era un problema, en todo caso, de estilo, de decir, voy a hacer un libro donde digan, bueno, ella dijo esto, pero ¿a quién le importa tanto? Ay, no estuvo 25 años en París, estuvo 2 meses y medio. Bueno, lo más difícil fue tratar de entender por qué hay fabulación, y siempre hay razones. Entonces traté de biografiar las razones, en todo caso, de algunas desviaciones. Digo una que no es nada importante, pero puso 1922 rayita. Bueno, nació en 1921. ¿Era una tipa que se sacaba años? No, le daba bronca haber nacido en diciembre de 1921 y haber quedado en ese año cuando la verdad faltaban 10 días. Entonces su lógica le daba 1922. ¿Es una mentira? Es que no. Es parte de una personalidad. Hay cosas más fuertes, pero eso, por supuesto el archivo ahí me ayudó mucho. Sí, y además trabajaste con más de un archivo, ¿no? ¿O solo con el de ella? No, con entrevistas, sobre todo. Con entrevistas, si llamamos archivo a las fotos, que después vamos a ver acá. Sí. Sí, bueno, obviamente hablé con la famosa hermana, que es otro libro eso, sí. Y entiendo las primas, y entiendo cuando dijo las primas soy yo, mi familia son todos anormales, porque sí, la hermana tenía un odio rotundo a Aurora Venturini, y si les tiraba la lengua, había infinitas cosas, pero bueno, por ejemplo, como archivo, las fotos que me dio me permitieron deducir ciertas cosas. Si era por Aurora Venturini, por ejemplo, la relación con Fermín Chávez había sido realmente de abuso, de golpes, una vida tremendamente triste, él nunca la había querido reconocer públicamente. Bueno, algo de verdad habría acá. Ahora, cuando yo me encuentro con el testigo de la boda, un señor de mi edad, que en ese momento era un joven, y que me cuenta, mirá, yo iba a la casa los primeros años y ella no era la Aurora Venturini que vos conociste, era una señora alegre, feliz, amable, se mataban de risa todo el tiempo, yo vi un matrimonio completamente feliz. Bueno, ¿a cuál de los dos creo? De pronto me trae unas fotos de archivo y me trae varias fotos donde se los ve, qué sé yo, a los dos agarrados de la mano mirándose así, los dos escritorios con... Bueno, pues no, está bien, una foto no te dice la verdad de la vida, pero hay como 6 fotos en diferentes momentos donde se ven los escritorios, los libros publicados, y ahí aparecen testimonios. Cuando yo le digo esto a este testigo, me dice, mira, Aurora tenía una característica que era lo último que pasaba en una relación,
a lo mejor lo último fue la pelea, bueno, eso definía todo, no hubo nada bueno antes. Bueno, es posible, pero bueno, por eso a veces las fotos, las papelitos, que Clarín en algún momento le haya respondido, sí, recibí su coso, pero no lo voy a publicar, son cosas para que uno va atando, ¿no? Entre testimonios y... Qué genial eso. Qué genial. Sí. ¿Pasamos un par de fotos? ¿Cómo no? Como no podía venir con todo el archivo, he sacado fotos de cosas. Bueno, esta serie. Bueno, ven que están mezcladas. Sí. Sí, pero estas son de la primera vez que fue. Las que están, sí, no, esta es de Nora Lezano. La primera vez que fuimos, bueno, Están mezcladas, vuelvo a decir. no, pero puedo ir diciendo, porque están mezcladas, pero esta foto es importante porque si leyeron nosotros los Caserta, es la foto de la que habla el personaje. La tenía en su escritorio y bueno, es una foto que describe en esa novela y en algunos cuentos también. Esto es el anterior es un fotograma del documental, el tema de los, bueno, también decía que andaba a caballo, que su padre tenía caballos en el hipódromo. Las fotos a veces ayudan también, tiene muchas fotos a caballo, tiene su uniforme de yoqueta, así que hay decir, las cosas que parecen más fabuleras, de pronto la foto te dice, no, eso es verdad. Bueno, Esta es la tapa que salió en Radar y es la misma foto que aparece en la biografía. Divina, miren el anillo de Bulgari, todo tenía marca en lo que tenía, sus anteojos, sus aros. Ahí está con María Granata, una escritora platense y peronista también. La que está en el medio es la fotógrafa, hay una fotógrafa oficial en La Plata que ha llegado, no tengo esas fotos, pero que las estoy buscando, pero esta fotógrafa sacaba todas las personalidades o semi-personalidades de La Plata y Aurora Venturini le sacó, o le pidió a ella que le sacara cuando fue a hacerse su primera inyección de Botox antes de casarse con Fermín Chávez, así que tiene las fotos del antes y después, toda hinchada, imagínate el Botox hace tanto tiempo, no sé si era Botox o alguna cirugía, ella dice que se hizo 5 cirugías. Yo vi las marcas de una, sí. Bueno, nada, estas son fotos que están en su archivo de todos sus viajes y cosas, qué sé yo. Esta es una foto que le contrató a un fotógrafo, a Sebastián Freire, para que le hiciera una suerte de book. Cuando se dio cuenta de que la estaban entrevistando en muchos lados, dijo, tengo que llevar fotos. Entonces, esta pertenece a esa serie. Bueno. Así era yo y así era ella en el 2007 cuando fui a hacerle aquella primera entrevista. ¿Esta también? No, estas son otras así. Esta es del book, sí, sí. Ah, sí, todo esto es se cambió de ropa, como pueden observar, en la misma sesión de fotos. Acá, romántica. Igual siempre con cara de mala onda. Bueno, estas son cosas que sí tenía en su cajón, es decir, guardaba todas las notas. Ella odió ese documental, pero sin embargo recortaba luego el aviso de que había salido el documental. Que no lo vio, ¿no? No lo quiso ir a ver. Otra cosa que hacía ella, al anterior, es cuando esto es todo lo que publicaba en diarios de La Plata, sobre todo en el diario El Día. Lo que hacía ella era enviar siempre ese retrato que le habían hecho, que la fijaba en una edad, en una belleza y en un momento. Así que en todas las notas de Aurora Venturini, salvo cuando aparece a los 85 años, la imagen de Aurora Venturini siempre es esa. Y acá, a ver. Esta es a Miguel, ¿no? Carta de amor a Miguel. Ahí arriba dice. Sí. Es ficción igual, ¿eh?
Ahí está el Nora en la otra. Bueno, por ahí para ver la letra. La letra manuscrita es bastante legible. Sí, totalmente. Ahí me pidió, después de que le hizo la sesión de fotos, algo inédito, completamente inédito, me dijo Nora Lezano, es que alguien que es modelo y que le estás haciendo una foto para una entrevista, en un momento me dice, no se vayan, ¿me sacás vos una foto con la fotógrafa? Así que ahí está la foto en el patio de ella, ven los caños ahí, según ella tenía un jardín. Bueno, acá está la tipografía de la máquina eléctrica. Y eso no sé, que son cosas que guardaba ella. Eso es una de las ediciones la primera es una edición antigua de Nosotros los Caserta, que no se entiende bien en qué año lo escribió, pero bueno, a mí me dio este manuscrito de Nosotros los Caserta, que yo creo que está escrito en los años 90, pensé que era el manuscrito, pero después hablando con las secretarias, todas las secretarias tienen el manuscrito, que es exactamente igual, así que realmente no sé cómo hacía para hacer una copia exactamente igual, mandaba a pagar estas copias, le falta la tapa y qué sé yo, y bueno, a todos les decía que era la edición, el incunable. Bueno, hay por lo menos 3 incunables. Bueno, estas son las típicas fotos que se saca en París, que ha ido de viaje con Fermín Chávez, y por ejemplo, pero ¿por qué la tenemos acá? Porque es una foto que cualquiera de nosotros nos podemos sacar si nos vamos de viaje. La gran diferencia es que esta foto ella se la entrega a la Biblioteca López Merino de La Plata para que la expongan ahí. Es como raro, ¿no? Y lo mismo esta. Esas 2 fotos son las que están expuestas en la Biblioteca López Merino de la escritora Aurora Venturini. No hay otro tipo de fotos. Bueno, acá tenemos como un panorama de los libros. A ver, ¿son los de ella? No, esta es la... No. Entonces, espera, porque esto es la Biblioteca López Merino y en algún momento tiene que aparecer su estante. Ok. Está todo mezclado ahí. Eso es cuando presentamos un libro de ella. Bueno, acá está otra cosa. En uno de los libros de poemas, de pronto también pone esta foto como foto de autora, que es una foto de su viaje, donde se tomó un descanso. Sí, viajera infatigable. No, es esto. No está en el estante, pero... Bueno. No, y lo último, y después los dejo que pregunten si quieren. Primero, si alguien, además de quienes hicieron el documental, si el archivo se consultó, si fue consultado por investigadores o por alguien. No, porque el archivo debería ir a una biblioteca, debería estar en un lugar y para eso hay que juntarlo, y que todavía no está juntado, ya te digo, porque me faltaría contar la secretaria número 3, sería la más problemática, porque es la joven que es una estudiante de letras, que va a ayudar a Aurora Venturini, pero con la finalidad no aviesa, sino expresa de investigar a Aurora Venturini. Aurora se enoja mucho con ella porque en realidad la va a investigar, pero la va a comparar con Ana Emilia Laíte, que es su gran rival. Entonces ahí, se arma un desastre. Pero cuando ella ve que la va a investigar, abre sus cajones y le da absolutamente todo, o casi todo, mucho. Y ella se lo lleva, y ella lo tiene en su casa. Yo para hacer, hay que hacer unos problemas legales. Supuestamente legalmente me corresponde a mí. Por supuesto, para hacer la biografía, yo fui a esa casa, agarré todo el archivo, me instalé, lo leí, le saqué fotos, lo miré y lo conozco. Pero bueno, está ahí. Hay gran parte del archivo que está ahí. Otra cosa es que cuando se murió, los sobrinos y hermana vendieron algunas cositas. Después a mí me dieron fotos, me dieron alguna parte, pero si vos decís el gran archivo, no. Lo que sí podemos decir que lo más importante de Aurora Venturini, que es todo lo que escribió desde el comienzo hasta los 12 manuscritos, eso sí lo tenemos.
No lo voy a publicar todo en editoriales, en ninguna editorial. Todo no. ¿Por qué razón? Porque no todo, yo creo, no todo le hace bien al perfil de Aurora Venturini. Digamos, hay cosas que editores no se las publicaron por algo. Es decir, porque no va. Ahora, no, tampoco creo que yo tenga el derecho de guardarme ese archivo y para proteger a Aurora Venturini. La protejo en el mercado, en todo caso, porque los lectores somos muy rabiosos, ¿no? Decimos, uy, qué porquería, leí 2 de Aurora Venturini de porquerías, no compres. Entonces, prefiero tener un corpus de que yo piense por lo menos, y los editores piensen que está bien, y tener un archivo en biblioteca para que la consulte quien la quiera conocer, estudiar, etcétera, etcétera. Para quien quiera empezar, hoy por hoy sí se puede consultar gran parte de este archivo de todo lo que ella publicó. La pueden encontrar en la Biblioteca López Merino, donde está la foto del sándwich, y también en la Biblioteca Pública de la provincia, también en La Plata, donde yo incluso he ido llevando las nuevas ediciones y todo lo que se editó en este momento, creo que ya son 20 países editada no acá en Argentina, ¿no? Internacionalmente. Esos libros, lo que ya he editado está. Lo que está faltando es todos los 12 libros esos que tengo yo, que algunos los publicaremos en estos años y otros irán al archivo. Bueno, gracias. Bueno, gracias.